¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es En Agenda y estamos a través de la televisión pública Fueguina en vivo. Mi nombre es Natalia, estoy con Darío. ¿Cómo estás, Darí? Hola Nati, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy Bueno, qué bien. bueno. Arrancando el martes con mucha información. Así Hoy es. ya en este segundo día de la semana, listos para hablar en estos 60 minutos de lo más importante ocurrido en las últimas horas, sobre todo en el ámbito provincial, que Ujú. se han definido varias cosas. Y bueno, hoy aparte es el día del año 2020, comenzábamos con toda esta etapa de cuarentena, ¿no es cierto?, dentro de la Exactamente. provincia, Ujú. algo que generó, por supuesto, muchísimos cambios en el último tiempo, y de esto vamos a estar hablando, por supuesto. ¿Sí? Así es, vamos a hacer un poquito de memoria de qué fue todo lo que pasó durante este año y cómo lo vivió la gente también, porque Dari salió a hablar con la gente para ver cómo están también haciendo este balance, ¿no?, de este año que nos tocó vivir con esta situación absolutamente inédita, inesperada en todo el mundo y cómo lo vivió Tierra del Fuego. Y hoy vamos a ver también qué es lo que dice la gente acerca de qué es lo que le ha dejado este año, ¿no?, de Totalmente, cuarentena. totalmente. Bueno, vamos a primero recorrer los diferentes puntos de la provincia Ujú. para conocer el estado actual del tiempo a esta hora de la tarde, en este día martes ya 16 de marzo Dale. del año 2021, a pocos días del otoño. Hoy tengo que reconocer que estoy un poco indignado. ¿Por qué? A Por el ver. viento mirá Nati, el viento, Ajá. al igual que ayer, nosotros salimos a hablar ayer con la gente Sí. y había mucha gente que paró, habló con nosotros, pero había muchos que andaban prácticamente volando, porque había Claro. mucho viento, entonces querían rápidamente hacer Literalmente lo volando. que tenían que hacer. Sí, sí, tal cual. 77 con ráfagas de hasta 77 kilómetros en la hora en este Tremendo. momento en Río Grande, así que a tener mucho cuidado. Una temperatura actual de 12 grados. A pesar de eso, agradable la temperatura, Sí, ¿eh? sí, sí, Pero dentro hoy de todo agradable. amaneció frío. Exactamente, ¿Qué eso le iba a pasó? decir. Nevó en Ushuaia. Nevó en Ushuaia. Nevó en Sí, Ushuaia. sí, sí, tal cual, tal Baja cual. la temperatura así drásticamente cada vez que nieva en Ushuaia acá. Así que nosotros nos damos cuenta al toque que está nevando en Ushuaia. Totalmente, hoy muy tempranito había 2 grados bajo cero de térmica, Qué frío. muy, muy fresco acá en la ciudad de Río Grande. Bueno, 12 la temperatura actual y atención con viento y ráfagas de hasta 77 kilómetros en la hora. Ujú. Vamos a Tolwyn, Dale. a ver cómo está el Bueno. corazón de la isla. Saludamos a la gente de Tolwyn, por supuesto. Temperatura actual de 9 grados. Se ve que hay un poquito de viento también, Sí, ¿viste? sí. Pero agradable también dentro de todo el corazón de la isla. Como decíamos, el domingo termina el verano, arranca el otoño, se viene el viento con todo y empieza a bajar esta temperatura. 9 la temperatura actual entonces en el corazón de la isla. En Ushuaia, en este Sí. momento, un abrazo grande para toda la gente de la televisión pública de Ushuaia. Hermosa la imagen esta aérea Qué que tenemos. linda. Ujú. Temperatura actual de 5 grados. Hoy muy, muy baja, ¿sí? Por debajo de los 3 grados bajo cero, porque estuvo nevando. Claro. Así que por eso el frío también, como vos decías, Ujú. acá en la ciudad de Río Grande. Tal cual. Es el adelanto de lo que se viene, del invierno. Tal cual, tal cual. Llega el Bueno, otoño como para hacer la previa, pero el invierno me parece que se viene fresco. este atiende, año, ¿eh? sí, 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 eso te iba a decir, por adelantado atiende, Claro, porque sí. ya hoy nevó y Tal vienen cual. estos días con bastante frío. Lo que empezó a sentirse y mucho es el viento. Ujú. Nos vamos entonces ahora a las Islas Malvinas, ¿le parece? Sí, me Puerto parece. Argentino, hermosa imagen la que tenemos también con una temperatura actual de 8 grados. Creo que hoy a la mañana, ¿sí? Ajá. El pronóstico para las Islas Malvinas decía que la máxima iba a llegar a los 15. Quizá un rato más, ¿no? Al menos no ha llegado todavía a la máxima pronosticada. Pero iba a ser la más alta en cuanto a temperatura dentro de todo lo que es la provincia Claro. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y por último nos vamos a base Marambio, nos vamos en este caso a la Antártida, para contarles que bueno, la temperatura es de 3 grados bajo cero. Claro. La Ujú. térmica seguramente debe ser más baja Seguro. y estuvo nevando también en el día de hoy, se esperaba nieve durante todo el día, así que empieza a entenderse un poquito, ¿no? Cómo funciona esto y de qué manera nos afecta a nosotros que estamos acá en la isla con respecto al frío y el viento, ¿no? Claro, es como que para que ya nos vayamos aclimatando que se Sí. viene el frío, Tal ¿sí? cual, Se tal viene cual. el frío, entonces bueno, tenemos así como estos momentos en los cuales nos recuerda que estamos en Tierra del Fuego y que en cualquier momento puede caer una nevadita, Y que como la estaría- que cayó en Ushuaia, por ejemplo, y enfriarse el resto de la provincia. Totalmente. Y que estaría bueno de esto aprender a que el clima no va a cambiar y No. por lo tanto lo que queramos hacer, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta esto,
eso, ¿no es cierto? Con cualquier si salís clima. a pasear, no esperes a que haya sol y que haya, no sé, 20, 25 grados de calor, porque va a pasar muy pocos días al año. Entonces empezar a amigarse también con lo que es la isla. Este año lo hablábamos, Nati, y en el 2020 incrementaron muchísimo las actividades al aire libre. Así que bueno, Claro. es una buena oportunidad para hermanarse y a aquellos con el frío. Sí, tenemos mucha gente que no les gusta el frío y es entendible, pero bueno, es la manera de llevarlo Sí, adelante. pero uno Si vive no la pasás acá, mal, ¿no? claro, y te tenés que abrigar, ¿qué va a hacer? Vas Tal a tener que cual. tener a mano ya la ropa de abrigo, porque a la mañana ya hace frío. Y bueno, los nenes que empezaron a ir a la escuela, Ujú. ya hoy tuvieron que ir un poquito más abrigados, porque hoy ya se sentía el frío tempranito. Así que, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, ir adaptándonos al frío que ya nos está mostrando sus primeras armas, ¿no? A poquitos días, como vos decías, de que empiece el otoño. Bien, un año ya, ¿sí? Sí. Hoy se cumple un año desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo decíamos en el día de ayer, un 15 de marzo, el gobernador Gustavo Melella adhiere a este aislamiento. Comenzaba en un día como hoy, pero del año 2020. Ujú. Tenemos algunas imágenes de lo que pasaba. La verdad que buscando un poquito en el archivo nos encontrábamos con cosas que incluso hasta ya nos olvidábamos. Ayer lo hablábamos también, ¿no? Hoy, si bien estamos circulando libremente, hay algunas actividades que aún continúan restringidas y limitadas. Hace un tiempo atrás, cuando comenzó este aislamiento, empezó a cambiar la vida, no solo de los fueguinos, sino de todo el mundo. Pero primero, las calles vacías, Nati. Claro, exactamente, porque ni bien se anunciaban las primeras medidas del gobernador Gustavo Melella el 15 de marzo, que era domingo, cuando se conocían los primeros casos, Ujú. el 16 se anunciaron nuevas medidas y lo que ya se había anunciado el 15, el 16, digamos que se profundizó y comenzó la paralización en la mayoría de las actividades. Tal cual. Ya no iba a haber clases, hacía muy poquito que habían comenzado Sí. las clases y se suspendían. En principio era por 15 días, pero después duró meses. Tal ¿sí? cual, Estas tal cual. medidas que, bueno, a todos nos sorprendieron de alguna manera y no se entendía bien cómo se iba a implementar y empezaron estos retenes, estos controles que la verdad que eran complicados de sortear muchas veces porque Sí, tal eran cual. larguísimos. Había un horario en el cual creo que la calle San Martín, entre 25 de mayo, Don Bosco y Brown, toda esa Era el zona, era embotellamiento. impresionante, no se podía pasar. ¿Te acordás que hubo imágenes a nivel nacional? Sí, me acuerdo que quedamos muy bien también a nivel nacional, Uf. en donde decían parece que los Nos fueguinos no conocieron por aprendieron eso. nada, Claro, etcétera, sí, me etcétera. acuerdo. Cuando en Buenos Aires pasaba lo mismo, ¿no? O sea, Bueno, ¿qué va a ser? Mirá. ¿qué más? Ahí vemos, viste, Ahí las está. calles vacías, las Claro, calles vacías. porque había restricciones para circular, porque las actividades en el estado provincial se habían paralizado, al Tal igual cual. que se paralizaron las clases y también se paralizaron las actividades en el sector privado. Sí, también a medida que corrían las horas se empezaba a conocer que también las fábricas cerraban preventivamente las puertas y que los trabajadores todos tenían la obligación de permanecer en sus hogares. Ya no se podía circular libremente, había que disponer que una persona saliera a hacer las compras para toda la familia. Sí. Ya no se podía circular con los niños libremente, Exacto. ni niños ni adolescentes. Entonces, bueno, las medidas fueron muy duras, fueron realmente difíciles de digerir para la población porque estábamos con nuestras libertades restringidas. Totalmente. Y la idea justamente era guardarnos para poder de alguna manera frenar los contagios que no se sabía muy bien cómo se iban a dar, porque lo primero que teníamos era la información de estos casos de una docente que había regresado a la provincia con su hijo, que era en este caso, digamos, la primera persona que se conocía que había dado positivo al COVID-19. Y este era el primer caso, o los dos primeros casos que se conocían, y eran de la ciudad de Ushuaia. Sí, un paréntesis en eso. También yo me acuerdo que comienza a circular por pedido de las autoridades provinciales y nacionales
no estigmatizar a aquella persona que tenía COVID, ¿sí? A no dar nombres, etcétera, etcétera. Y todavía me acuerdo que hubo varios medios que empezaron a dar nombres, ya empezó todo esto de, bueno, cerremos la ruta, permitamos que se entre a una ciudad, pero a otra no. ¿Te acordás, Nati, que no se podía circular, no se podía ingresar? Era como en un momento había como una discusión, ¿no? De si se tenía que dar a conocer quiénes tenían o quiénes se contagiaban COVID o no, si esto era bueno, si esto no era bueno, si se estigmatizaba al que tenía COVID. Y la gente después lo empezó a contar por motus propio, por decisión propia. Claro. Empezó a contar, bueno, sí, yo estoy con la enfermedad, pero esto sucedió mucho más adelante. Al principio era como que todos estaban y se ponía todo en discusión. Sí, al principio fue complicado, Darío. Sí, la verdad es que sí, empezaron también a suspenderse muchos vuelos, sobre todo para... muchos turistas en ese momento en la provincia. En Ushuaia estaba en plena temporada turística con mucha gente y allí también, se iniciaron, recordemos, por la capital de la provincia, realmente los primeros contagios, ¿no? Estos primeros casos hasta que se confirmaron y esto hizo que se tomaran las decisiones también de, que los turistas que estaban aquí en la provincia de Tierra del Fuego tuvieran que volver a su lugar de origen, del que habían partido. Las personas que estaban fuera de la provincia, cuando también se tomó la decisión a nivel nacional, 4 días después se toma la decisión también a nivel nacional de esta medida que se denominó ASPO, que era el aislamiento social, preventivo y obligatorio en toda la Argentina, con cada una de las provincias que empezó a tomar sus decisiones, también de cerrar sus fronteras con otras, de cerrar la circulación entre las ciudades. Bueno, fue una situación bastante complicada para todos, de mucha incertidumbre de las personas que estaban viajando. Sí, mucha gente que quedó afuera, que gastó mucha plata en el hecho de poder estar en un hotel por no poder trasladarse y demás, personas que habían viajado quizá por 10 días y estuvieron mucho tiempo más producto de este aislamiento, de estas restricciones. También me acuerdo, Nati, de algo muy bueno que comenzó con el reconocimiento por parte de la gente. Recordemos que vecinos autoconvocados comenzaron a aplaudir, no sé si vos te acordás en ese momento, yo me acuerdo y me genera todavía una sensación extraña, ¿no? Todos aplaudiendo desde las casas para el personal de la salud, que ahí estaba, mientras muchos podían estar en sus casas, a otros de alguna manera los obligaban a estar en sus casas. El personal de salud, el personal de seguridad estuvo abocado a estos controles y trabajando todo el tiempo, incluido el personal de la televisión pública fueguina. ¿Sí? Recordemos que desde que pasa esto, el personal de la televisión pública fueguina es considerado como esencial y el noticiero salió siempre, la información que la gente necesitaba recibir apareció siempre, los funcionarios provinciales aparecieron siempre, la ministra de Salud, el gobernador Gustavo Melella, las fuerzas de seguridad aparecieron siempre durante todo este tiempo. Hoy nos hubiese encantado poder hablar con ellos también para ver qué balance hacen en este año. No pudo ser, en este momento están en reunión de gabinete, teníamos una nota pactada, entendemos que también que tienen cuestiones más importantes, seguramente en la edición central de Noticiero este tema se va a estar ampliando. Pero quiero volver al reconocimiento de la gente, ¿sí? Yo me acuerdo que entré a un supermercado y había como una discusión ahí entre vecinos mismos que decían, loco, cuidémonos, ponete el tapaboca, cuidémonos entre todos, porque había un vecino que no quería. Porque por el otro lado también apareció la gente que no tenía ganas de cumplir con estos pedidos, no tenía ganas de cuidarse, no creía. Recordemos con las vacunas, Nati, apareció el movimiento antivacunas, apareció el movimiento también que estaba en contra de las políticas del gobierno. Cada uno es dueño de pensar y de hacer lo que quiere, ¿sí? Pero también esto en el medio, todo esto que ocurrió, también es importante recordarlo porque son cosas que pasaron y que es importante poder tener en cuenta todo lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores. Bueno, recordemos que aún hoy está en discusión esto de que si realmente el tapabocas es una medida que de alguna manera nos sirve, ¿no? Porque mucha gente pone en discusión hoy, por ejemplo, cuando se iniciaron las clases y compara, ¿no? Lo que sucede en un aula donde los chicos están 4 o 5 horas con un tapabocas colocado, con el distanciamiento social y todas las medidas de protocolo, y se compara, por ejemplo, con confiterías en las cuales las personas pueden estar durante varias horas compartiendo en un lugar cerrado sin tapabocas, ¿no? Entonces siguen las discusiones
discusiones de si esto realmente está bien, si no está bien. Se siguen discutiendo los protocolos. Lo cierto es que han pasado muchas cosas y bueno, los argentinos somos de discutir todo. Sí, Tenemos, como vos decís, la posibilidad y la libertad de expresarnos y de decir lo que opinamos. Lo cierto es que bueno, han pasado cosas realmente temporales y tal vez de no mucha trascendencia, y han pasado cosas realmente tremendas, como por ejemplo la pérdida de más de 300 vecinos que nos duelen a todos, que no los pudimos prácticamente ni siquiera despedir porque por razones justamente de los protocolos de bioseguridad para cuidarnos, no se podía ni siquiera despedir al ser querido, se los tenía que cremar a las personas que morían por COVID. Bueno, esto también generó muchas heridas en las personas que tuvieron que despedir seres queridos. Así que han pasado cosas tremendas, ¿no? Muchas personas que pasaron por la enfermedad y que han quedado con secuelas. Totalmente. Bueno, tantas cosas, ¿no? que nos ha dejado este año y por eso, bueno, hacemos un pequeño repaso. Vos seguramente también tendrás anécdotas y cosas que te acordás y cosas seguramente que ahí en tu casa donde nos estás viendo te han impactado más o menos, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Pero bueno, lo cierto es que hoy estamos hablando de lo que pasaba hace un año atrás, donde todo comenzaba, Dari, ¿sí? Porque recién, como decíamos ayer, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que ya dicen que se sabía desde mucho antes, recién el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud toma la decisión de declarar pandemia al coronavirus. Y allí es donde muchos países toman la decisión de tomar medidas, porque algunos pensaban que a sus países no iba a llegar, que era una cuestión que iba a quedar en Asia, en Europa, y que no iba a llegar. Lo cierto es que llegó, se expandió por todo el mundo y nos tomó a todos por sorpresa y hubo que empezar a tomar decisiones sobre una situación inédita, desconocida absolutamente, y que hoy de alguna manera nos ha preparado. ¿Para qué? Para seguir combatiendo esta enfermedad que tiene diferentes variantes, que tiene diferentes cepas y que posiblemente también tenga como rebrotes a los que se denominan olas, ¿sí? Y ya se está hablando en Argentina de la posibilidad de una segunda ola, Dari. Sí, tal cual. Recién hablabas vos de todo lo que había pasado también y no puedo evitar recordar y traer de vuelta este tema de que los argentinos, cuando no encontramos respuestas, o el ser humano quizá cuando no encuentra respuestas, automáticamente echa culpas. Y me acordaba de esto de los chinos, ¿te acordabas, Nati? Que decían el chino que comió eso y generó todo esto, y después empezaron a aparecer muchísimas versiones y demás. Lo que se sabe hoy son los métodos para cuidarse. Lo que se sabe hoy es que en Argentina están viniendo 3 vacunas diferentes, ¿sí? para poder prevenir esta enfermedad. Y lo que se sabe hoy es algo que se esperaba desde hace un tiempo ya, que viene pasando en otras partes del mundo y que tiene que ver con esta segunda ola. Al menos así lo mencionó Judith Di Giglio, ella es la ministra de Salud de la provincia, refiriéndose, por supuesto, a los casos que se han vivido en países limítrofes, como en Chile, como en Brasil, como en Uruguay, como en Paraguay. Y recordemos que también por este motivo es que se mantienen cerradas las fronteras para evitar, ¿sí?, el paso de personas y así continuar con los contagios. Claro, exactamente, y de que ingresen tal vez también estas variantes del virus, ¿no? Que por ahí se temen porque se habla de que son mucho más contagiosas. Exactamente. Sí, frente a un proceso de vacunación que está en pleno desarrollo en toda la Argentina y que lo que plantea no es una solución definitiva a los contagios, sino en realidad la posibilidad de que aquellas personas que tal vez se puedan llegar a contagiar una vez vacunados no sufran consecuencias tan graves en su salud. Esto también es lo que se ha aclarado, ¿no? Lo cierto es que hay un proceso de vacunación en marcha y nos llamaba la atención un dato brindado por la misma ministra de Salud de la provincia, la doctora Di Giglio, en una comunicación que tuvo con los colegas de Radio Fueguina, donde decía que le llamaba la atención lo sucedido, y a todos creo que nos llama la atención, de que hay mucha gente que ha falsificado sus datos en estas planillas donde hay que anotarse o en estos turnos que hay que sacar vía telefónica para de alguna manera entrar dentro de los grupos que se están vacunando. Entonces, bueno, esto dicen que ha hecho que se dificulte,
el proceso de vacunación porque tienen que chequear los datos que sean reales, ¿no? Que no hayan sido datos falseados por personas que están por ahí preocupados y quieren acceder a la vacuna y no les corresponde aún. Bueno, esto es un detalle que se conoció en las últimas horas y que, como decíamos, llama la atención de esto que está sucediendo con este proceso de vacunación aquí en la provincia de Tierra del Fuego, que como en el resto del país está en marcha con la primera dosis, por lo menos para personas mayores de 80 años y ahora con los grupos de riesgo, que es los que actualmente no se están vacunando, lo que está dispuesto por el Ministerio de Salud de la provincia en consonancia con lo que dispone el Ministerio de Salud de la Nación y con la disponibilidad de vacunas que hay. Exactamente. Bueno, y hablando de la disponibilidad de vacunas, algo que llama la atención que hoy nos hubiese gustado poder preguntarle a la ministra, tiene que ver con esto que dice el registro público de vacunación. Según menciona, según este registro público, cerca del 60%, es decir, el 58% de las vacunas recibidas en la provincia han recibido 16.000 vacunas hasta este momento. Sí. El 58% han sido aplicadas. Es decir, que estamos cerca de un 40% que hasta el momento no fueron aplicadas. Entonces, por ahí saber e ir conociendo a quiénes estarán destinadas estas vacunas que todavía no han sido aplicadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera ese delay entre la llegada y la aplicación de la vacuna? Y sobre todo también pensar, teniendo en cuenta el regreso a clases, si van a estar destinadas al sector educativo. Son algunas de las preguntas que nos hacemos que esperamos poder responder en los próximos días, porque no es un dato menor. Recordemos que ante el escándalo que se vivió en el Ministerio de Salud de la Nación, sacan este registro nacional de vacunación. En ese registro te dice minuto a minuto cómo va el nivel de entrega y cómo va el nivel de vacunación en cada provincia. Según precisamente este registro, Tierra del Fuego utilizó el 58% de las vacunas que ya fueron entregadas. Entonces la pregunta es cómo van a continuar con el calendario de vacunación, porque claramente hay gente que quiere vacunarse. Porque si una persona, y no está bien esto, ¿no? Pero si una persona está falsificando los datos para vacunarse, hay que ver cuáles son los motivos por qué no se han utilizado todavía estas vacunas, pero bueno, esperemos poder hablar de este tema durante la semana, Nati. Claro. Bueno, y por supuesto, de más está decir, pero hay que poner los datos porque es como una especie de declaración jurada la que se hace, ¿no? Los datos tienen que ser reales, sí, los datos tienen que ser reales. Y si no estás dentro del grupo tenés que esperar, ¿sí? Hay que aguardar y por sobre todas las cosas en esto no tener temor, ¿sí? Yo sé que es muy difícil, pero bueno, no tener temor, porque muchas veces el temor nos lleva a cometer errores y a generarnos por ahí inconvenientes o situaciones. Entonces no tengamos miedo, tomemos los recaudos necesarios y bueno, ojalá que pronto también todos aquellos que están esperando puedan lograr la vacunación, que esto es lo que tal vez les da algún margen de seguridad a aquellos que han decidido voluntariamente que quieren vacunarse, ¿sí? Yo lo que recuerdo, Dari, respecto a este tema de los docentes, es que en su momento se consultó y habían manifestado que los docentes, si entraban dentro de los grupos de riesgo, se los iba a vacunar de acuerdo a la edad de cada uno y al grupo que perteneciera, ¿sí? Esto es lo que se había manifestado. Y también lo que trascendió fue la información de que durante toda esta semana ya los turnos están dados y que entre 500 y 600 personas por día serían las que se estarían vacunando durante toda esta semana, ¿sí? Información que ha trascendido y que seguramente será ampliada en el parte de salud que en el día de hoy se dará a conocer, porque todos los martes recordemos que semanalmente se da a conocer un parte hablando de la evolución de los casos de COVID en la provincia de Tierra del Fuego, pero también de cómo va la campaña de vacunación, ¿sí? Recordemos que ya hace un tiempo se decidió que no durante todos los días como se hacía la mayor parte del año, sino ahora una vez por semana se iba a empezar a informar, el resumen de la cuestión relacionada con los contagios, con los casos positivos de COVID en la provincia, y también se iba a discriminar esta información que tenía que ver con la campaña de vacunación, así que seguramente hoy saldrá esta información de manera oficial. Bien, pasaron muchas cosas, vamos a continuar hablando por supuesto de esto
y tenemos generalmente la palabra de los funcionarios, ustedes escuchan nuestra palabra, pero también fuimos a los vecinos para saber qué opinan ellos respecto a este último año, este año en el cual vivimos en una pandemia y en una cuarentena en la cual ha cambiado muchísimo. La pregunta es esa y esto nos contaban. Filas interminables de vehículos que intentaban continuar el paso. Hoy hablamos con algunos de los vecinos para que nos cuenten qué han aprendido durante este tiempo, cómo se ha modificado su vida en este último año y qué deberíamos aprender. Cuéntenos qué considera que cambió en esta época de pandemia, a un año. A un año casi no cambió nada. Estamos siempre cuidándonos, pero la mayoría de la gente no se cuida. El 80% creo que ya terminó, digamos, teniendo miedo, ya no tiene miedo, supongo que ya yo estoy hace 15 años en la calle, yo creo que la gente ya no le tiene tanto miedo a la pandemia. Todo cambió, todo, desde no poder salir, lo económico, todo cambió. Bueno, tanto en el rubro farmacia, la gente se hizo más del envío a domicilio. Además, nos ha cambiado todo lo que es la vida, se ha trasladado todo hacia lo virtual, está mudando hacia el e-commerce. La verdad, ha bajado también la cantidad de gente que circula. Según el análisis que hice, más o menos un 25 o un 30% menos de cantidad de gente circulando por la farmacia. Pero bueno, siempre tratando de lucharla y yendo para adelante. La gente va perdiendo el miedo porque tenía miedo, y sigue teniendo respeto, porque la gente tiene respeto, nada más que tenía mucho miedo porque le meten mucho miedo también, pero está volviendo la gente poco a poco a su normalidad. La pregunta creo que sería ¿qué no cambió, no? Cambiamos todo, cambiamos el disfrute al aire libre, cambiamos la forma de saludar a la gente, cambiamos la relación con nuestros cuerpos, con la comida, la convivencia, cambió todo. Si esos cambios se mantienen y por cuánto tiempo se mantienen es lo que tenemos que descubrir. Pero en mi caso particular, la experiencia de mi trabajo, yo soy docente, me cambió por completo. Salir de la presencialidad a la virtualidad a mí se me hizo imposible. ¿Y qué cambió? Pues en mi vida personal conocí la isla que es maravillosa, no la conocía. Escuchábamos un poco lo que decía la gente ahí, Nati, vamos a continuar después en los próximos bloques también. ¿Parece? Exactamente, bueno, la voz de las personas también, de la gente, eso es lo que queríamos también compartir con vos en Agenda. Hacemos una pausa y ya volvemos. La vuelta a clases siempre es especial. Y con las ofertas de la Anónima, más todavía. 50% de descuento en la segunda unidad de librería. 40% de descuento en mochilas. Además, aprovecha 4 cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra y 3 cuotas con todas las tarjetas. ¿Volvés a clases? Venís a La Anónima. Encontrá más en lanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Desde 1908 con vos. Llevamos más de 2 siglos de lucha por la igualdad de derechos. Camino difícil y agotador. Hoy estamos uniéndonos, logrando libertades que pensábamos imposibles. Esta pelea no termina todavía. Que este 8 de marzo no sea un día más, sino un día menos en la lucha por la igualdad de derechos.
Me cuido, te cuido, nos cuidamos. En cumplimiento con lo dispuesto estatutariamente, la Comisión Directiva de la Asociación de Residentes Jujeños convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 26 de marzo del 2021 a las 19 horas en la sede social, cita en calle Gobernador Anadón 1041 de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Temario: designación de 2 asociados para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente y secretario de la asociación. Lectura y consideración del acta anterior. Consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo, inventario anual y el informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio anual finalizado el 30 del 11 de 2020. Se deja explícita constancia de la vigencia del estatuto, que dispone que en caso de no lograrse el quórum requerido a la hora mencionada para el inicio del acto asambleario, presencia de la mitad más 1, esta se realizará cualquiera sea el número de los presentes pasada media hora de la estipulada. Pasaron 31 minutos de las 4 de la tarde, estamos en vivo por la televisión pública Fueguina y bueno, estábamos pensando y nos seguíamos acordando de cosas, ¿no? Sí. Seguramente vos en tu casa también te estás acordando de situaciones que viviste durante este año, situaciones insólitas, situaciones que por ahí te dejaban pensando, situaciones en las cuales estabas como desconcertado. Si podías salir, por ejemplo, a comprar alguna cosa, tenías que hacer las compras con mucha previsión para no quedarte sin cosas, porque la única posibilidad después de un tiempo era el delivery, porque al principio no había deliveries. Tal cual. ¿Viste? Tal cual. Después, bueno, empezaron a proliferar las empresas. Hoy hay empresas que han quedado, que se han conformado en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, y eran realmente una gran opción para aquellas personas que directamente no podían salir por ser grupos de riesgo y no tener quien, por ejemplo, les hiciera las compras. Entonces, bueno, tantas Los cosas, horarios, ¿no? ¿te acordás? Los Cuando abrieron horarios. los horarios de 8 a 9, únicamente personas adultas mayores. Yo me acuerdo que una vuelta fui temprano porque me levanté temprano, era mi día, dije, lo voy a aprovechar, y me dijeron, no, señor, usted tiene que venir después. Bueno, algo a lo cual no estábamos acostumbrados, el tema del delivery, la virtualidad al momento de estudiar. Por ahí hay gente que ya había estudiado a distancia y no pasaba nada, pero los que estaban acostumbrados a realizar lo que es la cursada de manera presencial o tener reuniones de trabajo de manera presencial, bueno, hubo que adaptarse. Nosotros mismos en el canal, ¿te acordás, Nati, que hacíamos muchísimas entrevistas vía Zoom? Se sigue utilizando eso. Nos tuvimos que adaptar, Y no solo adaptarnos, sino que terminó favoreciendo, porque muchas veces la presencialidad limitaba, ¿no es cierto? Y hoy podemos hablar y ya tomar como costumbre, digamos, como modo de trabajo, poder realizar entrevistas con personas de otra parte a través de una videollamada. Así que bueno, tuvo sus nosotros cosas positivas. recuerdo que en RG al Día teníamos ya, mira, éramos unos visionarios, teníamos siempre entrevistas vía FaceTime, ¿sí? Con personas que estaban en otros lugares del mundo, y para nosotros era una práctica bastante habitual, ¿sí? En RG al Día, que fue un magazine que duró muchos años aquí en la mañana, que marcó una historia, ¿sí? En la TV pública Fueguina, y nosotros utilizábamos muchísimo esta herramienta porque nos facilitaba el contacto con las personas. Esto se volvió realmente después una herramienta súper utilizada, y bueno, después aparecieron las otras aplicaciones, ¿no? Se usó un poquito más Skype, que era una aplicación que se utilizaba, pero no tanto, y después se volvió muchísimo más popular Zoom, por ejemplo, o Meet, que se utilizaba no solamente para las entrevistas, sino también para las clases virtuales, ¿sí? Todas estas herramientas que se han ahora popularizado, y que los papás se tuvieron que acostumbrar también, y los niños a utilizarlas con sus docentes. Entonces también fue todo un desafío el hecho de tener clases en casa. Muchos se perdieron etapas muy lindas, por ejemplo, el pase de un nivel a otro, los más chiquitos que estaban en sala de 5 despidiéndose
es el último año del jardín donde se juega, pero también se hace un poco la transición a primer grado. Se perdieron esa transición, se quedaron cuando jugaban y de golpe tenían que empezar a ser grandes en este primer grado, en el cual los papás solamente podíamos llegar hasta la puerta y con por ahí, ¿no? Claro, por ahí con esas ganas de acompañarlos, y ellos tuvieron que crecer un poquito así como de golpe. Entonces muchas cosas que se ha llevado, ¿no? Esta cuarentena, Dari, cosas que no hemos podido vivir, las familias que por ahí, recuerdo cuando empezó a abrirse un poquito la posibilidad inclusive de hacer entrevistas en la calle, porque casi no podíamos, durante un tiempo no pudimos hacer prácticamente entrevistas, y si había que hacerlos era con muchos recaudos. Recuerdo que una de las cosas que nos contaba algún abuelo era que extrañaba ver a sus nietos, porque por razones de seguridad no los veía hacía mucho tiempo, viviendo en la misma ciudad. Bueno, tantas cosas que hemos pasado, ¿no? Bueno, y es tiempo de balance, ¿sí? Y justamente en el día de ayer, Noticiero realizó una entrevista con el gobernador de la provincia, con Gustavo Melella. La situación que se vio fue tan dura que nos hizo reaccionar a todos. Aquellos que entendíamos que era una situación compleja, y también aquellos que entendían que no pasaba nada, ¿no? Porque la verdad que también había vecinos que decían que esto era... Yo me peleaba con algunos, que esto era una mentira, que el virus no existía, que era un invento de los grandes laboratorios. Bueno, todas esas historias. Tierra del Fuego tiene que estar orgulloso, orgulloso de sus médicos, enfermeros, camilleros, de los que están en la parte de maestranza, de limpieza, de mantenimiento, todos porque han hecho un trabajo impecable realmente, porque hay que estar, han dejado sus familias, han corrido el riesgo, la policía mismo, ha corrido el riesgo de contagiar a sus seres queridos, y sin embargo siguen poniéndole todo el corazón, todo el compromiso. Pero la verdad que hoy estamos en eso, sin bajar la guardia, insisto, de lo que puede ser una segunda ola. El mundo la ha vivido, y esto es una pandemia, y si nosotros no queremos vivirla, nadie la quiere vivir. Yo no la quiero vivir, pero tenemos la posibilidad, sí, puede suceder, porque sucede en el mundo, pero en eso está preparado el sistema de salud para seguir respondiendo mejor aún. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Parte de una entrevista que realizaron nuestros compañeros de TVP Noticias en la edición central con el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, hablando de este balance que se hace a un año de las disposiciones, en principio en la provincia de Tierra del Fuego, del aislamiento obligatorio, que como decíamos, era una previsión por 15 días, que después se fue transformando en una situación que duró varios meses y que, bueno, tuvo sus cuestiones, ¿no? En principio, lo que pasó en Ushuaia con los primeros casos y después lo que sucedió a partir de julio, ya finalizando julio, después de la fiesta del Día del Amigo, después de esa celebración, donde allí por ahí nos habíamos relajado un poco más como sociedad y se dio una especie de rebrote aquí en la ciudad de Río Grande y comenzaron a haber muchísimos casos. Y bueno, fue para nosotros en realidad el inicio concreto de la pandemia para lo que fue la ciudad de Río Grande, ¿no? Con los casos y las complicaciones, y allí donde verdaderamente se convirtieron en héroes cotidianos los trabajadores del sistema de salud, ya lo eran los trabajadores del sistema de seguridad, ya lo habían experimentado en Ushuaia y después lo experimentamos aquí en la zona norte de la provincia, también lo experimentaron en Tolwyn. Bueno, todas estas situaciones que hemos vivido y el gran esfuerzo que hizo el sistema de salud para responder a los requerimientos cuando, bueno, teníamos estos partes diarios que nos preocupaban a todos, cuando terapia intensiva estaba al borde de ya no tener lugar y bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que determinaron que personas durante muchísimo tiempo tuvieran que estar internados, muchos de ellos de una gravedad extrema, algunos de ellos lamentablemente perdieron la vida. Como decíamos, si no me equivoco, el número es de 365 personas que fallecieron a causa del COVID-19, muchos de ellos que conocíamos, que amábamos y que todavía estamos verdaderamente extrañando. Y bueno, cuántas familias que han tenido que despedirlos, como decíamos, de lejos y con esta desazón. Pero bueno, parte de lo que hemos vivido con esta pandemia durante este año que hoy estamos recordando.
La pregunta es, ¿de qué manera afectó en tu vida? Hubo varias respuestas de los vecinos, queremos compartirlas porque cuando hablábamos de qué cambió, quizá la pregunta quedaba corta. ¿Qué cambió? Cambiaron muchas cosas, era la respuesta. ¿De qué manera te afectó? Es ir un poquito más a lo profundo y a tocar por ahí esa fibra muy, muy íntima de cada uno de los riverandenses. Con esto nos vamos a la pausa. ¿De qué manera cree que le afectó la pandemia? A mí, bueno, en lo público me afectó en lo económico también, porque yo vivo de esto, no tengo otra posibilidad. Así que soy una persona de riesgo también. Tengo problemas en el corazón, estoy controlado, pero también tengo problemas de salud. No poder viajar, el estar peleando todavía con aerolíneas para que no me posterguen más el viaje. Digamos, uno llama por teléfono, los números que le dan no los atiende, por web tampoco, y el pasaje a mí todavía no se me venció. Y bastante económicamente, la parte que yo hablo de mi negocio, ¿no? Económicamente mucho, porque tuvimos casi de los 8 meses, 8 o 9 meses cerrados. Inútilmente porque teníamos un caso, 2 casos y no tenían cerrado. Ahora tenemos 15, 20 y tenemos abierto. Es algo, no sé, bueno. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Seguridad Penitenciaria, convoca a la población interesada para la preinscripción al curso de formación de cadetes penitenciarios, ciclo lectivo 2021-2023, siendo requisitos indispensables ser argentino nativo o por opción, sexo masculino o femenino, tener entre 18 y 24 años de edad, poseer título secundario completo sin adeudar materias, ser soltero o soltera, sin hijos, no poseer antecedentes penales. Los interesados en formar parte del cuadro de oficiales de las filas del Servicio Penitenciario Provincial podrán gestionar turnos para la entrega de currículum vitae en Ushuaia al 02901 422 201 y en la ciudad de Río Grande 02964 433 106. De lunes a viernes en el horario de 9 a 15 horas, con fecha de cierre de inscripción el día 19 de marzo de 2021. El 11 de marzo de 1997 tuvimos el honor de participar en la reinauguración de las instalaciones de la que por aquel entonces era la Delegación Manuel Belgrano del Instituto Dámaso Centeno. Y se efectiviza el traslado a la provincia con la denominación de Escuela Provincial número 38. El 18 de agosto de 2016, la legislatura de nuestra provincia, en recordación de aquel día, sanciona la ley 1106, declarando el Día del Maestro Bicontinental Argentino. Es mi deseo, como lo fue siempre, que el espíritu que nos marcó la Antártida, que nos llevaron a enarbolar la bandera provincial en el continente de la paz y de la ciencia, sigan más firme que nunca. Feliz Día del Maestro Bicontinental Argentino. ADN Extremo, octava temporada junto a vos, con toda la información del deporte motor de Tierra del Fuego. Jueves, 21 horas. Repetición, sábados, 21 horas. Por la televisión pública fueguina.
Pasaron 44 minutos de las 4 de la tarde, estamos en vivo a través de la televisión pública Fueguina, esto es En Agenda y vamos a hablar de uno de los temas del día que tiene que ver con la rúbrica de un acuerdo salarial firmado entre el gobierno de la provincia y el gremio docente SUTEF. Exactamente, una excelente noticia, al menos para los trabajadores, al menos ellos así lo consideraron, porque recordemos que están en situación paritaria, están negociando este incremento salarial desde el mes de febrero. Fueron varias semanas en donde estuvo esta negociación. Días atrás tuvimos la posibilidad de hablar con Marcelo Romero, recordemos, ministro de Trabajo de la provincia, también con Horacio Catena, representante secretario general de SUTEF. Ayer se tomó la decisión, hoy se realizó la firma, finalmente ahí en el Centro Cultural Yagane. Seguramente habrás visto algún flash. Nosotros vamos a escuchar un poco lo que decían Catena, por un lado, desde el SUTEF, y también lo que decía Analía Cubino, ministra de Educación de la provincia, y cuando volvemos analizamos un poquito. ¿Te parece? Dale. Esto decía. El 82,5% de los compañeros consultados, importante decirlo, aprobó la propuesta que sale de la mesa técnica. En esas asambleas participan todos aquellos que quieran opinar, sean afiliados o no afiliados. Y hoy estamos firmando este primer acuerdo del año, que en mayo obviamente debemos sentarnos de vuelta porque si bien constituye un avance, nuestros salarios siguen siendo bajos y necesitamos seguir recuperando el poder adquisitivo. ¿Qué contempla este acuerdo salarial? Contemplan dos tramos, uno en marzo y uno en junio, un aumento importante en los básicos, un 30 y un 55% de los básicos, pero que al final de escala significa un 35,2%. Para nosotros, para nuestro salario, son, vuelvo a repetir, de 4 años de congelamiento, el año pasado fue muy difícil, necesitamos seguir reconstituyéndolo porque obviamente que con estos porcentajes una maestra ahora va a cobrar 42.215 pesos y en junio 46.060. Eso obviamente que hay que seguir trabajándolo porque nadie vive con ese salario, ¿verdad? Este acuerdo contempla el primer semestre, luego se sentarán a discutir nuevos incrementos. Claro, esto es para el primer semestre, marzo-junio, y en mayo, previo al segundo tramo, nos sentaremos a discutir porque pretendemos antes de las vacaciones de invierno poder que nuestras compañeras sepan cómo viene su año salarial. Destacaron ustedes la mesa de diálogo que se ha conformado en esta mesa de paritaria, a pesar de que en los primeros encuentros no hubo acuerdo y se siguió insistiendo en busca de un acuerdo salarial. Sí, me parece que para cualquier trabajador que nos está viendo, nos está escuchando, las paritarias siempre generan expectativa y mejora. Nosotros venimos de 4 años de decreto, congelamiento, persecución, no a la dirigencia nomás, a la docencia de base, cargos rompehuelga, es decir, una cantidad de cosas que hemos tenido que soportar. Y obviamente que en esta oportunidad también tuvimos que salir, hicimos no menos de 10 caravanas, movilización a la legislatura de la provincia, paramos 48 horas el lunes 1 y martes 2 de marzo. Es decir, se ha peleado. Nosotros rescatamos la vocación de diálogo y que no han cerrado las puertas porque nosotros tomamos medidas. Me parece que ese es el camino. Este aumento será cristalizado para el primer semestre. Esto también es importante destacarlo porque la mayoría de las provincias está cerrando acuerdos hasta el mes de septiembre. Nosotros hemos propuesto volver a sentarnos en mayo, no solo analizar cómo se desarrolla la cuestión inflacionaria, sino también en otras cuestiones que son muy atendibles y que tienen que ver con seguir con ese rescalafonamiento que aún nos resta avanzar y que se ha avanzado mucho el año pasado después de muchos años también. ¿Seguirán discutiendo en paritaria para mejorar la calidad de la docencia, de la educación? Sí, vamos a seguir trabajando como lo hicimos todo el año pasado en mesas técnicas que se sostuvieron mensualmente y te diría hasta semanalmente. Ahora vamos a avanzar con la titularización de los tutores, por ejemplo, que es algo que durante 15 años esperaron la homologación, se logró el año pasado y la definición es avanzar ahora en el mes de abril con las titularizaciones. Ese proceso se está llevando adelante, avanzar con otras condiciones muy necesarias para la docencia en estos tiempos también y un gran proceso de formación permanente que estamos iniciando y que recuperando lo que ya se hizo en 2020, también todo vía online, pero que implicó la capacitación de todos los docentes de la provincia.
Bien, escuchábamos ahí a Analía Cubino, anteriormente a Horacio Catena. Me quedo con algunas cosas que dijeron. Primero, ¿sí? Este 55% se va a ver reflejado en el mes de junio, ¿sí? Ahora es un 30%, en junio se va a estar viendo reflejado el 55%. Previo a esto, en mayo, va a haber otra reunión, como mencionaba Catena, porque necesitaban salir de vacaciones de invierno sabiendo qué es lo que va a pasar al regreso. Por lo tanto, existe la posibilidad de que puede haber otro aumento, sí, otro incremento salarial en lo que va del año. Algo que mencionó Catena también tiene que ver con los sueldos. En junio se iría a 46.000 el básico. Y con eso tampoco se puede vivir teniendo en cuenta toda la inflación que hubo y que va a haber en el año. Porque recordemos que Guzmán hablaba de 5 puntos como máximo. Bajar la inflación a 5 puntos mensuales no se viene dando, por lo tanto la inflación va a ser igual, al menos la tendencia, ¿no? Claro. Igual o mayor al año pasado. El diálogo, sobre todo, el hecho de decir hace 4 años que tenían congelados los sueldos, no podían hablar con el gobierno anterior no había atendido a los docentes, no había atendido a otros sindicatos, y esta es una buena noticia. Y por otra parte también el hecho de hablar de los jubilados, ¿sí? El hecho de que todo esto salga de los ítems, para meter un ejemplo, cuando vos ves un recibo de sueldo, no lo entendés, porque hay tanto ítem que no sabes qué corresponde a tu sueldo. Esto es lo que le está pasando al docente, no hay mucho ítem. Lo que se busca es llevarlo al básico. ¿Cuál es la idea de llevarlo al básico? Tener claro cuál es tu sueldo y cuál va a ser después, de qué manera va a impactar en tu jubilación, que no es un dato menor, porque tengamos en cuenta que el trabajador que se jubila con la mínima, que es el 80%, termina cobrando 2 pesos con 50 cuando deja de ser activo, que no es para lo cual se trabaja. Y sobre todo, una buena noticia, Nati, porque si esto resuelve la cuestión de base, que los chicos vuelvan a clases y a la presencialidad, también es excelente. Esperemos ver ahora qué pasa también con los otros sindicatos, como por ejemplo CONATE y los POMIS, que hasta el momento no habían aceptado el ofrecimiento que hizo gobierno, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que arregló SUTEF, quiero suponer yo, que van a ir por un poquito más y el gobierno esperemos se estire también, porque ese es otro sindicato, otro grupo importantísimo de gente que trabaja en el Estado y que es el que te mantiene la limpieza para los docentes y para los alumnos, y en este caso es lo que permitiría volver a las clases. Así que esperemos esto pueda cerrarse ya esta semana. En lo pronto una muy buena noticia para los maestros en principio, porque aparte queda abierta la posibilidad de continuar negociando en lo que resta del año. Así es. Bueno, y vamos a continuar con más noticias. Ayer te adelantamos lo que iba a suceder en el día de hoy. Hablando de el poder adquisitivo y hablando de los aumentos. Pero en este caso no es un aumento al bolsillo de nadie, sino es un aumento más que golpea el bolsillo de la mayoría de los que tienen un automóvil, que hoy por hoy no es ningún lujo, es una necesidad, sobre todo aquí en Tierra del Fuego. Bueno, lo cierto es que entre 6 y 7% aumentaron los combustibles una vez más, ¿sí? Y en lo que va ya de este último tiempo, ¿sí? Ya tenemos en los últimos 7 meses casi un 50% de aumento en el precio de los combustibles. En Tierra del Fuego, la nafta super alcanzó los 64 pesos con 70, la Infinia ya supera los 75 y se busca igualar el precio en todas las provincias. Lo cierto es que los incrementos se van a seguir dando, porque este es uno de los próximos incrementos que ya están planteados, así que bueno, a prepararse para seguir pagando la nafta cada vez más cara. Y la verdad es que ya no nos sorprende, no es una noticia que nos sorprenda. Ya no es noticia, pero lamentablemente cada vez que vamos a cargar nafta notamos estos incrementos y la nafta cada vez está más cara. Es increíble, pero aún faltan aumentos, porque se habla de un 15% más o menos que tenían previsto ya las empresas de aplicar, ¿sí? ¿Te acordás que dijimos en un momento? Por lo menos ahora han aplicado un 7%. La nafta se va a ir como a 60 pesos, dijimos. La primera vez que hablamos de aumento en este año, dijimos la nafta se va a ir a 60 pesos. Bueno, está casi en 65. Claro, ya se fue. Con tendencia a subir, así claro, que pasó. Sí. Superamos todos los récords una vez más. Sí, tremendo.
tremendo. Pero bueno, lo cierto es que otra vez se concretó un aumento en los combustibles y ya si vas a cargar nafta lo vas a notar cuando te cobren el total allí en el surtidor. Bueno, Bien. Era una noticia que te la habíamos adelantado ayer y que hoy te la confirmamos, ¿eh? Sí, Confirmado sí, otro aumento de nafta. Bien, estamos a un año del inicio de esta cuarentena, al menos en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros vamos a ir nuevamente a la pausa hablando con los vecinos para ver qué cambió en este último tiempo. ¿Qué crees que aprendimos en este último año? Creo que un poquito de respetar la vida, cuidarnos la salud, y la verdad que a nosotros en realidad en casa compartir con los hijos mucho más tiempo, la verdad que nos hizo muy bien. Creo que aprendimos el valor de la responsabilidad y de la solidaridad. Todavía nos falta mucho que aprender. El simple hecho de que salgas con el tapaboca sin que te tape la nariz no es un mero detalle de moda, es un detalle que puede salvar tu vida, la vida de tu vecino, del kiosquero. Son pequeñas cosas que ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Creo que aprendimos a cuidarnos un poco más, a ser un poco más responsables, si bien al principio costó muchísimo, pero creo que aprendimos a cuidarnos un poco más. En el extremo noreste de la península antártica o Tierra de San Martín se encuentra ubicada la base Esperanza. Las temperaturas de esta zona oscilan durante el verano entre los 0 y 10 grados bajo cero y en invierno entre los 10 y 35 grados bajo cero. En la base Esperanza se encuentra la Escuela Provincial número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, la cual fue fundada el 14 de marzo de 1978 bajo el nombre de Manuel Belgrano, siendo la primera escuela de la Antártida y el establecimiento educativo más austral de la República Argentina y del mundo entero, y la única que se encuentra funcionando allí. En 2007, un incendio destruyó la edificación. Las nuevas instalaciones incluyen la sala de informática y biblioteca Dr. José María Sobral. De lunes a viernes a las 18 horas, Decime que sí. Decime que sí porque vamos a estar juntos una hora con muchos juegos y regalos muy copados. ¿Te lo vas a perder? Obvio que no, acá, por la televisión pública Fueguina. Hay que ser que sí, dime que sí. Bueno, hicimos un repaso de todo lo que vivimos durante este último año. Nos quedó por ahí una encuesta colgada, pero bueno, la vamos a estar subiendo a redes. Tal cual. Nos encuentran en Televisión Pública Fueguina, en Facebook, en donde vamos a estar colgando todo este trabajo que venimos haciendo, y también, por supuesto, podés revivir el programa completo en nuestro canal de YouTube, también en Televisión Pública Fueguina. Nos estamos despidiendo ya. Exactamente, sí. Mañana vamos a volver a las 4 de la tarde en punto, como lo hacemos habitualmente, así que pon en agenda mañana, no te olvides, si Dios quiere nos vemos. Chau, Chau. chau.